En el neurodesarrollo, las neuronas asociadas con el lenguaje se multiplican muchísimo y las primeras etapas de la vida, hasta los 3, 4, 5 o 6 años, esas neuronas, cualquier estímulo que reciben en términos de un idioma, lo captan enseguida y los niños no necesitan muchas repeticiones, con lo cual en las primeras etapas de la vida o en los primeros años de la vida se puede conseguir que un niño sea bilingüe. Digamos que sus neuronas están más preparadas para ese aprendizaje de idiomas, ¿no? En comparación con, si tuviéramos que comparar el cerebro de un niño con el de un adulto. Las neuronas del adulto y del niño para el lenguaje están preparadas, lo que el niño tiene muchas más neuronas dispuestas a implicarse en el lenguaje y el desarrollo es muy grande, hay muchísimas neuronas que se desarrollan en estas etapas y si les estimulamos, esas neuronas lo que van a hacer es adquirir la función del lenguaje. Si no las estimulamos y tardamos mucho tiempo en que aprendan un lenguaje, después de los 7 años, el aprendizaje es más lento, pero hay un aprendizaje de idiomas, puesto que una de las características del cerebro humano es su capacidad para aprender idiomas. Porque hay un concepto llamado poda neuronal, está muy relacionado justo con esto que comenta, ¿no? Con las etapas del aprendizaje. Claro, la poda neuronal es una capacidad que tiene el cerebro para eliminar aquellas neuronas que no están activas. Si nosotros no aprendemos idiomas, esas neuronas que no aprenden idiomas no están activas y la poda neurológica lo que hace es eliminarlas. Por lo tanto, en estas etapas, donde hay una gran poda neurológica, el ideal es que los niños aprendan idiomas para que esas neuronas permanezcan a lo largo de toda la vida, porque después permanecen. No es que aprendan y después esas neuronas se mueran, ¿no? Esas neuronas tienen esa capacidad de mantener esa actividad o ese funcionamiento a lo largo de la vida. ¿Y qué importancia tiene el oído en este aprendizaje de idiomas? ¿Cómo influye el escuchar ciertos idiomas para luego poder hablarlos y ser también nativos, ¿no? En esos idiomas? Una de las características que tiene el cerebro es que los aprendizajes se producen por repetición. A medida que repetimos algo, el cerebro adquiere una mayor capacidad, tanto en velocidad como en aciertos. Si nosotros hablamos bien el castellano es porque lo repetimos todos los días. Si vamos a otro país donde no hablamos en 1 año o en 2 años, tenemos más dificultad. Por lo tanto, la repetición es básica para la fluidez verbal. En ese sentido es importante que los niños reciban todos los días estímulos de un idioma o de varios idiomas. Y justo eso, si ocurre lo mismo si el niño o niña recibe los estímulos de un idioma cuando recibe los estímulos de varios idiomas, ¿qué diferencia puede haber entre recibir uno o varios idiomas? En estas etapas de la vida la diferencia está en la frecuencia del idioma. Si un idioma en estas etapas de la vida tiene una frecuencia de un 80%, ese idioma prevalecerá sobre el que tiene una frecuencia del 20%. Pero si tenemos idiomas donde el 50% es para un idioma y el 50% para otro, la prevalencia de uno y otro no existe. Serían 2 idiomas que se van aprendiendo a la vez. Y eso es lo que hace que los niños en esta etapa sean bilingües, porque reciben un porcentaje alto de los 2 idiomas. Cuando se recibe mucha información de los 2 idiomas, pues eso hace que pueda manejar mucho mejor los 2 lenguajes a la vez. ¿Y por qué se desarrollan otras funciones cognitivas a la vez en este aprendizaje de idiomas tan activo? Hay unos estudios que dicen que cuando las personas bilingües lo que tienen es una mayor capacidad de extraer estímulos donde hay mucho ruido, muchas distracciones. Como ellos están acostumbrados a 2 idiomas, eso da una capacidad al cerebro que cuando están en conversaciones múltiples tengan más capacidad que los monolingües para extraer información. En el fondo lo que adquieren es una mayor capacidad atencional y la mayor capacidad atencional va a mejorar mucho las funciones cognitivas. No existen funciones cognitivas sin atenciones. La atención es básica para la comprensión no solo del lenguaje, sino de la comprensión de cualquier función compleja del ser humano. Por lo tanto, lo que favorecerían son procesos básicos necesarios para mejorar las funciones cognitivas.
¿Se puede relacionar también un poco con la capacidad de tener más memoria, capacidad perceptiva, inteligencia? Eso es lo que quería decir, que al aumentar la capacidad atencional y al aumentar el número de palabras que tienen que manejar en los dos idiomas, de alguna forma aumentan la memoria a largo plazo, pero también aumentan una memoria a corto plazo, una memoria que se llama memoria de trabajo, puesto que necesitan un tiempo mayor para retener una doble información. Y esa es la ventaja que tiene el ser bilingüe, que favorece estos procesos básicos que van a mejorar después las funciones más complejas del ser humano. Entonces, digamos que nuestro cerebro está predispuesto desde que nacemos a aprender cualquier idioma. Simplemente nosotros activamos un idioma u otro según los estímulos que recibimos. Entonces, ¿por qué nos resulta más fácil aprender uno idioma u otro? No, nosotros estamos capacitados desde que nacemos para aprender idiomas. Es una de las habilidades que tiene nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene determinado tipo de neuronas que vienen genéticamente determinadas para una función. El estímulo externo es el que hace que esa función se lleve a cabo. Por lo tanto, si tenemos una capacidad determinada para aprender idiomas y en ese momento, en esos primeros años, nosotros podemos participar de muchos idiomas, el cerebro tiene esa capacidad. La prevalencia de uno u otro idioma dependería de la frecuencia, como dije antes, que utilicemos ese idioma. Si un niño en estas edades utiliza mucho un idioma, la facilidad de ese idioma es mucho mejor que si utiliza poco. Pero la facilidad de cualquier idioma sería igual. Está en función de la frecuencia. ¿No está relacionado con los fonemas que pueden compartir varios idiomas, ¿no? Varias lenguas maternas a la hora del aprendizaje? Por ejemplo, nosotros si somos nativos en castellano, ¿nos puede resultar más fácil aprender portugués en lugar de chino mandarín? Es correcto. Hay estudios que dicen que la voz de la madre, cuando el niño todavía está en su vientre, es capaz de modular determinadas frecuencias o tonos, y los niños cuando nacen tienen una mejor respuesta a la voz de la madre que a la voz del padre o de otros familiares. Pues exactamente igual sucede con otros idiomas. Si desde pequeñitos estos idiomas les vamos estimulando, el oído se va adaptando. Si se adapta el oído a unas frecuencias determinadas o a unos fonemas determinados y después el idioma tiene incluidos esos fonemas, pues la facilidad de hablar es mucho mejor, que es lo que pasa a los países de la antigua Unión Soviética, que tienen muchos fonemas similares a los nuestros, como los rumanos o los polacos, y vienen aquí y dicen, ¡ay, qué bien hablan español y qué poco tiempo llevan! Porque tienen fonemas que desde pequeñitos los han oído y los han practicado a lo largo de su infancia, y eso hace que cuando lleguen a otro país o otro país con otros idiomas que tengan fonemas parecidos a ellos, lo aprenden más rápidamente que si en ese país los fonemas son distintos. O sea, toda la capacidad está en función de la experiencia que uno tenga en haber oído un tipo de fonemas o un tipo de sonidos asociados a un lenguaje. Entonces, ¿por qué el multilingüismo del que estamos hablando, por qué es tan importante para los niños y niñas en edades tan tempranas, hasta los 7 años? Porque lo que hace es que genera una habilidad neuronal que después, cuando sean mayores, esa habilidad neuronal la mantienen ahí. Entonces, cuando son mayores y van a esos otros países donde utilizan idiomas parecidos a los que han estudiado desde pequeñitos, la facilidad es mayor, por lo que decíamos antes. ¿Por qué nosotros tenemos una mayor facilidad de aprender el italiano? Porque desde pequeñitos tenemos fonemas muy similares al italiano. Pues esto sería igual. Si nosotros aprendemos 3 o 4 idiomas, los fonemas de 3 o 4 idiomas, la mecánica auditiva, secuencial de las palabras de 3 o 4 idiomas, cuando seamos mayores esa habilidad no la hemos perdido, la mantenemos. Lo que haría es facilitar el proceso de aprendizaje de otra lengua cuando son adultos. ¿Y daría algún consejo a los padres y madres
en cuanto al aprendizaje de idiomas de su hijo e hija? El consejo mejor que se puede dar desde la neurociencia es que si quieren que sus hijos aprendan algún idioma, empiecen a estimularles en el periodo que va de 1 a 5 años, a 6 años, porque es el periodo donde el niño va a adquirir una capacidad de aprendizaje de un idioma casi tan automático como el idioma materno. En ocasiones pues, se dan consejos a centros educativos, a docentes, en cuanto al aprendizaje de idiomas de los niños y niñas, simplemente por conocer cómo fomentar esos estímulos, cómo establecer esa rutina de aprendizaje. Lo que sí el aprendizaje mejor es el interactivo, cuando hay una persona que interactúa con el niño, y ese aprendizaje es mucho mejor cuando esa interacción está asociada a niveles de confianza, de cariño, de protección, de ayuda, como puede ser la familia. Parece ser que me ayudaría mejor a aprender un idioma una madre que no una maestra. Aunque si con el personal docente se da también ese trato tan cercano, es positivo, es mucho más positivo para... Quizá lo que hace aprender más, no solo un idioma, sino cualquier cosa, es la motivación, el interés, el que sea un ambiente con cariño, el que las cosas, el niño las viva con amor, con entusiasmo. Ese quizás sea el mejor consejo, que esté motivado, sí. Y que esté motivado, que el entorno sea agradable, cariñoso, o sea, que no sea agresivo. He escuchado, ¿no?, en varias ocasiones que en los países asiáticos la educación, los resultados académicos pues son mejores que los de los países latinos. ¿Esto se debe a algo relacionado con lo que estamos comentando? No, lo que se debe es a que trabajan mucho más, tienen programas muy estrictos donde desde niños tienen que cumplir una serie de normas y una serie de conocimientos y de habilidades obligatoriamente, y es muy rígido el sistema educativo. En cambio, en los países latinos es un sistema mucho más abierto y eso hace que ellos tengan mucha mayor capacidad. También hay estudios que dicen que en estos países asiáticos, al tener lenguas que utilizan los dos hemisferios, pues tienen una mayor habilidad para después solucionar problemas en la vida diaria, y muchas más habilidades que los latinos, que pueden tener una representación del lenguaje más en el hemisferio izquierdo que en el derecho. Esas serían las dos causas que se me ocurren que potenciarían más los resultados académicos de países como China o Japón o países asiáticos. Hablando un poco del método Polyglot World de Baby Brain, ¿por qué es considerable que el método se utilice pues 2 veces al día durante periodos cortos y continuados? Porque el proceso de aprendizaje en el cerebro viene determinado también por el tiempo. Nuestro cerebro funciona en milisegundos, no funciona en segundos como el corazón. Entonces, los tiempos cortos son claves para aprender cualquier cosa, no solo el idioma, sino cualquier cosa. Y es importante que se haga varias veces al día, porque en la repetición está el aprendizaje. Es mejor que nosotros utilicemos 5 minutos 3 veces al día que no 15 minutos una vez al día. Los tiempos también son importantes. El cerebro, si tú le acumulas mucha información, no aprende de igual forma que si el cerebro va con poca información cada vez. Esto es parecido al hecho de que si yo te preguntara si comes todos los días, pues seguramente me dirías que sí. Y si te digo que varias veces al día, dirías que sí. Te podría decir, ¿y por qué no comes una vez al día? ¿O por qué los fines de semana no comes? ¿Cómo no se va al colegio? Es decir, porque hay un metabolismo que hace que cada 4 o 5 horas el cuerpo necesite comer. Pues el metabolismo del cerebro es casi la mitad. Cada 2 horas o 2 horas y media o 3, si repites una información, esa información se va a grabar mucho mejor que si no la repites en todo el día. Por eso es aconsejable que se haga por la mañana y por la tarde, mejor que solo por la mañana o solo por la tarde. ¿Hay unas horas concretas a las que sea recomendable utilizarlo, o con utilizarlo 2 veces al día sería suficiente? Hay estudios sobre biorritmos que dicen que
el mejor biorritmo que tenemos de aprendizaje sería como 2 horas después del desayuno o 2 horas después de la comida. Ahí serían ritmos biológicos muy potentes. De todas formas, la capacidad de aprendizaje que tenemos a lo largo del día, si no estamos cansados, es muy similar por la mañana o por la tarde sin cansancio. Lo que sí no se debe hacer es aplicar este método cuando un niño está cansado, porque perdería mucha capacidad de aprendizaje. Sí, estaría también desmotivado y no llevaría a un aprendizaje efectivo. Por supuesto. La desmotivación conlleva una mayor dificultad de aprendizaje. Pero el método es muy interesante porque tiene muchos colores, muchas formas, muchos movimientos, lo que hace que los niños se motiven mucho y hace que sea un método muy atractivo desde el punto de vista de motivación de los niños. ¿Y es posible que los niños y niñas se confundan al aprender 5 idiomas a la vez? ¿Esto sería posible? Los problemas que puede tener un niño que aprende varios idiomas es que no se regule bien el aprendizaje de los idiomas. Si aumenta el número, un gran número de palabras como consecuencia de los idiomas, pues claro que se puede equivocar porque el aprendizaje a lo mejor no está asentado en todos a la vez. Si aumenta muchísimas palabras más de las que su capacidad tiene, también se puede equivocar. Lo mismo que nos podríamos equivocar en castellano si el número de palabras que queremos que aprenda un niño de 3 años supera su capacidad cerebral. Pues esto es exactamente igual. Si la capacidad cerebral tiene un número de palabras y nosotros las multiplicamos por 5 idiomas, porque está aprendiendo 5 idiomas, pues tendrá muchas dificultades. Pero si tiene un número de palabras y en los 5 idiomas metemos ese número de palabras, la capacidad de aprendizaje es muy grande, la capacidad de error es muy pequeña, los aciertos son muchos y el que se equivoque es muy difícil. Creo que los errores estarían en función de si aumentamos mucho el contenido de aprendizaje en niños que el desarrollo madurativo no conlleve esa capacidad de aprender tantos contenidos a la vez. ¿Y cree que sería recomendable que el método lo utilicen familias cuyos hijos o hijas tienen déficit de atención? No tiene nada que ver el déficit de atención, es más, es bueno porque al mejorar, como dije anteriormente, si estos métodos mejoran la atención, pues en niños con déficit de atención mejorarían muchísimo más la atención. Al aprender otro idioma más, conlleva que los procesos de atención aumenten. Si aumentan los procesos de atención en situaciones donde el niño es capaz de anular los distractores externos, pues estos métodos mejorarían muchísimo a los niños con déficit de atención. ¿Y en cuánto tiempo serían visibles los resultados? Porque muchos padres y madres pues, se interesan por esta pregunta para saber cuánto tiempo tienen que utilizar el método con su hijo e hija hasta llegar a ver unos resultados evidentes. Es que los resultados en el lenguaje vienen determinados por la práctica que hagamos del lenguaje. El método lo que te hace es habilitar el cerebro para que el día de mañana este niño, si va a algún país donde se habla el idioma que ha utilizado en el método, tenga mucha facilidad. Y lo que otros tarden a lo mejor un mes, él lo puede conseguir en 15 días. O puede disminuir a lo mejor el tiempo de aprendizaje en un porcentaje altísimo. Eso es lo que yo creo que hace el método, es facilitar el que una persona aprenda un idioma. Los métodos de idiomas generalmente se enseñan en las escuelas para que los niños tengan esa facilidad, pero después donde se habla el idioma verdaderamente es cuando vas al país y estás todo el día en constante actividad con un idioma, en constante interacción con un idioma. Esa interacción es lo que hace que se vaya facilitando el aprendizaje de un idioma. Yo creo que la contestación a los padres sería que este método va a facilitar en sus hijos un desarrollo neuronal que les va a ayudar a mejorar muchísimo el aprendizaje posterior de esas lenguas. Sí, asienta al final la base de esos 5 idiomas para facilitar el aprendizaje en un futuro, el habla en un futuro. Eso es correcto. Vale. Y el método fue demostrado en varios centros educativos de España.
cuyos resultados pues, fueron visibles en unos 6 meses. ¿Qué capacidades cognitivas aumentaron en los niños del estudio? Principalmente aumentaron la atención, es lo que he dicho antes, aumentaron la atención y aumentaron el conocimiento de los idiomas, o sea que tenían mucho más conocimiento de todos los idiomas, y en un estudio que hicimos nosotros lo que modificaron fue la actividad del cerebro, o sea, reorganizaron más áreas bilaterales del cerebro con el aprendizaje de estos idiomas. Esos son los resultados que obtuvimos de este aprendizaje. Bueno, doctor, ha sido un placer contar con usted y conocer todas las recomendaciones acerca del método Polyglot World de BB-Brain. Y bueno, sobre todo seguro que le sirve a muchas familias para saber si el método es útil para su hijo e hija. Muchísimas gracias. Nada, gracias a usted.